Buenas noches, muy bienvenidos todos y todas a este conversatorio Opción Mayor que se llama hoy Necesidades de Salud en Domicilio. ¿Es posible poder atenderse en casa? Es un conversatorio que cuenta con el auspicio del IVAP. Nos acompaña hoy día Yasna Gutiérrez, ella es CEO y fundadora del IVAP. Nos va a contar más adelante un poquitito en qué consisten los servicios y también nos acompaña Holandaza con su servicio de sepulturas en distintas ciudades del país. ¿Ya? Vamos a partir con, y Mauricio se ríe porque nos auspicia una empresa de sepulturas, ¿ya? Pero eso, nosotros no nos da risa, Mauricio, porque consideramos que es algo que es importante y lo hemos conversado en los otros conversatorios, el poder planificar, decidir con tiempo, y que por qué le hacemos auspicio a Holandaza, porque si uno compra de forma programada una sepultura en un parque del sendero se puede ahorrar hasta un 40%. Entonces, la verdad, estamos hablando de millones de pesos que podemos usar en otras cosas para nuestro bienestar. ¿Ya? Eso, muy bien. Vamos a presentar a nuestros panelistas. Nos acompañan aquí el doctor Gerardo Pach, director de la célula de geriatría del MinSal, gran amigo. Así que muchas gracias por estar aquí, Gerardo. También nos acompaña el doctor Víctor Beltrán, que es odontólogo, profesor asistente de la Universidad de la Frontera. Bienvenido, Víctor. Ángela Molina, que es enfermera en la Universidad Católica, gerontóloga social y fundadora de Domo Salud. Y Mauricio Ferrari, emprendedor y fundador de YAP. Y que además padrino de Opción Mayor y que nos ha aconsejado y mentoreado con paciencia. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra primera ronda de preguntas y le vamos a pedir al doctor Gerardo Fache que nos hable un poquitito de telemedicina. En el fondo, ¿en qué consiste la telemedicina hoy en día? ¿Cuáles son sus alcances? Porque después de la pandemia, esto venía desde antes de la pandemia, ¿cierto? Pero luego de la pandemia se nos hizo visible para todos y muchas veces nos surgen preguntas tanto a las personas, así como desde la comunidad, como a los profesionales, en cuál es el real alcance, cuándo tenemos que pensar en telemedicina. Eso. Y luego le vamos a pedir que nos hable un poquito del hospital digital, pero primero como general. Bien, bueno, antes que todo, saludarlas a todos y todas, darles las gracias también por la oportunidad de compartir esta tarde. Eh, bueno, este tema de tecnología como medio para poder transmitir información y a partir de eso tratar de ir generando prestaciones o atención es algo que, como bien decía Marilú, lleva ya su tiempo. Los primeros reportes, por lo menos, se escriben a mitad del siglo pasado. Principalmente áreas como la radiología y la dermatología fueron como las pioneras. Transmitir imágenes, después transmitir fotos, con el objeto de que a partir de eso, personas que no estuvieran en un mismo lugar pudieran recibir esa información y poder analizar esa información. Entonces ahí uno inmediatamente se imagina que una de las fortalezas que tienen estrategias de este tipo es poder facilitar la comunicación de información clínica o de salud en personas que no están en un mismo lugar. Y eso en el tiempo fue puliéndose, creciendo y ha ido adquiriendo también otros realces. Y qué duda cabe que la pandemia fue uno de los espacios donde se dieron muchos momentos de aprendizaje y la telemedicina creció mucho. Y, y hoy en día la oferta que hay de posibilidades no solamente están centradas en las opciones que yo les mencioné y uno de los ámbitos que quizás se acerca mucho a lo que es la temática por la cual fue presentado este conversatorio, se relaciona con si es posible que una persona estando en su casa pueda atenderse con algún profesional a partir de estas plataformas. Y eso es algo que ya está totalmente instalado en el país. La mayoría de los centros hoy día privados de Santiago ya lo hacen y muchos en regiones también y varios hospitales lo fueron sumando. Pensando en eso, de qué manera facilitamos a veces procesos y tratamos de encontrar respuestas a situaciones clínicas que pudieran, quizás a partir del uso de estas tecnologías, poder darnos ahí una atención adecuada. Entonces ahí estamos viendo como lo positivo, distancia, déficit de especialistas, personas que viven muy alejadas unas con otras o lejos de los centros de salud o que tengan alguna condición de salud que limite su movilidad y que sea difícil que un dispositivo sanitario pudiera ir a verle, aparecen como quizás la forma más fácil de como de venderlo. ¿Qué dificultades tiene? ¿Cuáles son las problemáticas?
pasa porque esto requiere que haya la tecnología para poder generar eso. Requiere que existan los aparatos, los dispositivos, como estamos hoy día conectados a un Zoom, hay que tener una conexión a Internet, esa conexión a Internet tiene que ser estable, eh, así que esa es una de las primeras como grandes barreras. Otra situación que se hace inmediata es que no todos sabemos utilizar todos los programas o los equipos o los códigos que son necesarios para poder generar la comunicación. Ese es otro tema súper relevante que no, que nace como una barrera que se puede ir aprendiendo, pero evidentemente es algo que requiere un aprendizaje que hace 10 años probablemente ninguno de los que estábamos acá lo había hecho. Eh, Así que ahí hay otra situación importante. Y otro tema relevante tiene que ver con que aquí se va a transmitir información y esa información, hay dos ámbitos aquí importantes que exista la tecnología para poder transmitir de una buena calidad esa información. Si a uno le mandan exámenes, si a uno le mandan alguna imagen, eso tiene que llegar al destinatario. Eso requiere, por lo tanto, que tengamos los recursos de los dos lados para que esa información se dé. Así que eso también es una limitante. Y por otro lado, se hace a veces también muy complejo el tema de la seguridad de la información. ¿Cuáles son las responsabilidades que hay detrás cuando no tenemos una atención presencial? ¿Qué pasa si hay una dolencia que se omite, que no se identifica, que se interpreta de una manera equivocada o en la interpretación de un mismo examen no estando nosotros ahí? Entonces, yo creo que con eso podemos darnos una impresión general. Primero, no fue relacionado con las personas directamente, sino transmitiendo algún tipo de información. Esto hoy día ya se puede hacer a partir de persona a persona y pudiendo hacer una suerte como de atención clínica sin que tengamos que estar juntos, con los beneficios que eso nos puede dar y con las dificultades que van desde la seguridad, que es muy importante, quién es el responsable detrás de esto y que necesitamos algunas tecnologías de las personas y de los equipos para que esto eh, realmente funcione. Súper. Muchas gracias, Gerardo. Nos preguntaban por ahí, en el caso de preguntas, las preguntas las tenemos que ir haciendo por el chat o los comentarios y cada cierto ciclo vamos a ir deteniéndonos ahí. Carolina nos va a leer las preguntas. Gerardo, en relación a este tema, como nos dices, como paraguas general desde la telemedicina, si pensamos, por ejemplo, en personas mayores que están en su casa y que no quieren, de repente pasa que uno no quiere salir y otras veces que no puede salir. ¿En qué casos tú crees que puede servir desde el punto de vista, por ejemplo, desde la atención de geriatría, la asistencia remota? Aquí uno lo puede llevar a lo que ha sido la experiencia y un poquito de lo que ha aparecido también desde la literatura. La interpretación, por ejemplo, de exámenes que ya se hayan realizado, eso es algo que podemos revisar y hacer una orientación clínica de eso. Hacer un seguimiento de un paciente que estuvo hospitalizado, que ya lo conocimos hasta hace poco, se fue de alta hace un par de semanas y que queremos ver cómo ha sido la evolución con hitos que ya conocemos de antes y queremos ver qué evolución han tenido. Eso es un buen nicho también que nos puede permitir que una persona que esté en un periodo de convalecencia pudiera ser evaluado y poder aprovechar ese tipo de instancias. Se hace difícil si la persona está con un malestar nuevo, que no conozcamos, por lo tanto, y que necesite algún examen físico para poder precisarlo. Ahí, evidentemente, necesitamos una evaluación médica para poder aterrizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esto sirve más bien en los controles, probablemente en pacientes que tuvimos alguna posibilidad de los conocidos recientemente, para alguien que venga o que quiera aproximarse a la especialidad o alguna atención y nos hace su presentación inicial. Quiero empezar a hacer controles, me he estado sintiendo bien, esto también es algo que no ha pasado en geriatría, pacientes de regiones, por ejemplo, me dice yo nunca he ido a un geriatra, acá no tengo especialista, voy a viajar en un tiempo más a Santiago, estos son mis antecedentes. em, ¿Qué podría hacer mientras tanto? Y después nos juntamos y hacemos una atención presencial. Entonces también puede ser como para un medio, para un primer approach, una primera evaluación, y a partir de eso después generar ese vínculo para revisarlo. Como consejo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo en la práctica? Hago una suerte de dos controles al año. Uno de esos controles lo hago presencial, donde ponemos estas metas específicas de poder reevaluarlos de manera directa y hacemos un control para revisar algún antecedente en épocas más complicadas, como pudiera ser el invierno o en el verano cuando hace mucho calor, para evitar ahí tener que hacer esos desplazamientos. Mm.
Y Gerardo, ¿y qué te parece de repente esta, o sea, como posibilidad, sobre todo en distancias, de poder combinar la mirada porque en el fondo hay personas, como tú dices, que necesitan un examen físico o que necesitan que sean vistas in situ, pero también tienen quieren acceder a una evaluación de un especialista? ¿Se puede combinar eso? En el fondo, como que tengo la mirada del especialista, pero que además, por ejemplo, me vea mi médico de cabecera, que puede ser un médico general o un médico de atención primaria, Yo con la creo que mirada del aquí especialista. Yo creo que sí, yo creo que aquí tenemos que sumar lo que son las miradas en la medida que trabajemos en equipo. Yo creo que la atención siempre va a ser mejor. En ocasiones, por ejemplo, hemos hecho que algún profesional de salud está evaluando al paciente mientras hacemos el contacto y podemos ir precisando algunos aspectos y preguntamos de manera dirigida para algunos hallazgos que podrían darnos luces y poder hacer una orientación también. Hay una suerte como compartida. Vamos a hablar unos minutos más cómo funciona esto también en la perspectiva del hospital digital. Entonces, me parece que esto también está abierto a que innovemos, a que no le tengamos a veces tanto susto, tanta distancia, que no es lo mismo, no estamos al lado de la persona, no podemos dar un abrazo, pero por otro lado puede ser un medio que nos puede permitir lograr un montón de avances que sin estas tecnologías no los podríamos hacer. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Y ahora cuéntanos, siguiendo esta línea y antes de pasar a los otros temas y panelistas, ¿de qué se trata esto del hospital digital? Bueno, a partir del 2018, el Ministerio de Salud propone una estrategia para colaborar, específicamente dada la mala distribución que hay hoy día de especialistas a nivel del país, para poder ayudar a balancear esa inequidad que todavía existe. Entonces, esto dio pie para que a partir de una plataforma, existe hoy día una página en donde uno accede a partir de la clave única, uno puede comunicarse con los profesionales de la atención primaria. Los profesionales de atención primaria se tienen que enfrentar a ver una serie de problemáticas y a veces no tienen todas esas competencias. Y aparte tienen poco tiempo muchas veces para poder hacer una evaluación más completa. Entonces aparecen varias especialidades, aparece la diabetes, nefrología, eh, está la geriatría, dermatología, oftalmología, reumatología, endocrinología, salud oral, médicos generales también ayudan. Entonces esto ha ido creciendo en el tiempo, desde el 2019. Nosotros al día de hoy ya tenemos más de 11.000 atenciones hechas. Está todo el país participando en esto. Tenemos un equipo de profesionales y esto ha sido bien interesante porque hoy día no solamente hay geriatras participando acá, hemos ido creciendo, hemos ido armando un equipo. Hoy día hay hay farmacéuticos clínicos y neuropsicólogos que nos están ayudando y los profesionales que hacen las interconsultas son todos los profesionales. Y ahí hemos tenido muchas derivaciones de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, por lo cual está abierta para que el equipo también pueda apoyarse con el trabajo que hacemos nosotros. ¿Y cuáles son las problemáticas que habitualmente nos solicitan? Estamos insertos dentro de lo que es el ESICEP, que es la estrategia que tiene la División de Atención Primaria para enfrentar la multimorbilidad, que es uno de los grandes problemas que tienen que enfrentar las personas mayores, de manera de ayudarles a poder coordinar el manejo de todas estas enfermedades que a veces se hace muy difícil cuando están todas ellas juntas. Para ponerles un ejemplo, a partir de esa estrategia nosotros hemos logrado reducir el exceso de uso de fármacos, más en promedio en 2 fármacos que no serían necesarios para la persona, por priorizaciones que tienen que ver desde el punto de vista clínico y eso lo vamos a mostrar ahora en el Congreso Europeo de Valencia. Y en el otro ámbito que ha sido también muy útil es para mejorar la derivación en el caso de la enfermedad de Alzheimer dentro de lo que es el GES 85. Ahí hay pocos centros especializados, hay mucho desconocimiento de ese tipo de enfermedad, entonces nosotros les ayudamos a los equipos a hacer un mejor diagnóstico, un mejor manejo y derivar oportunamente a los pacientes que realmente requieren ser derivados a una atención secundaria, de manera de ir también capacitando al equipo de atención primaria a ser mucho más resolutivo y que tengan, por lo tanto, más estrategias de poder manejar mejor los pacientes. Súper. Gerardo, ¿y quién es? Porque tú dices, en el fondo, es un equipo variado el que da respuesta, desde la especialidad, que pueden ser psicólogos, qué sé yo, terapeuta, pero ¿quiénes son los que pueden pedir la interconsulta? O sea, por ejemplo, si yo me atiendo hoy día estuve con la gente del Hospital Comunitario de Coinco. Si yo estoy en Coinco, ¿quién puede mandar? ¿Son los médicos generales, por ejemplo, los que pueden pedir como asistencia o ayuda de Hospital Digital o podrían ser otros profesionales también? Son todos los profesionales que
son parte de la atención primaria de salud. Para que un profesional que no sea médico pueda hacer una interconsulta, basta que el servicio lo autorice. O sea, se abre la posibilidad a que hayan otros profesionales. Aproximadamente un 20% de todas las interconsultas que nosotros recibimos las mandan otros profesionales. Y eso es una gestión que han hecho cada uno de los servicios con ese rol, porque han visto que se puede hacer ese enlace. ¿Qué es necesario? Que después lo que es la respuesta que damos nosotros, que es una respuesta médica, pero que también suma la opinión de los otros profesionales que consideremos que tienen que incorporarse, tiene que ser validada por un médico. O si hay algún cambio de fármaco o hay algún cambio de terapia, eso va a tener que ser validado por el médico de la atención primaria. Pero quien mande esa interconsulta puede ser cualquier profesional que el servicio de salud defina. O sea, hoy en día cualquier persona mayor que es atendida a lo largo de Chile y que necesitara que su equipo de salud recibiera como o que su caso, su situación fuera complementada con la mirada del geriatra, de especialista en geriatría o de otras disciplinas con especialidad en geriatría, pueden acceder a eso a través del hospital digital. Así es, y quienes no tengan eso todavía el hecho el contacto, basta que se hace una capacitación. Hay referentes de Hospital Digital en todo el país que hacen este vínculo y nos ayudan, por lo tanto, a poder habilitar esos accesos. Y a modo también de mostrarle el resultado, el 85% de todas las atenciones que hacemos nosotros quedan dentro de la atención primaria y solamente un 15% de ellos requiere ser derivada a un especialista y también nosotros colaboramos en esos casos con los referentes para que sean evaluados por los especialistas que estén disponibles en cada servicio. Estupendo, creo que es súper interesante lo que nos has mencionado en general de la telemedicina y digamos, como lo de del hospital digital, creo que es súper relevante para los que nos están escuchando ahora, tanto los usuarios como los profesionales y para la gente que lo pueda revisar después. Porque me ha tocado constatar a mí efectivamente cómo los distintos equipos hacen uso y hablan muy bien de la célula de geriatría de hospital digital, pero que todavía hay gente que les falta poder tener acceso, conocerla o que no han probado. Así que esperamos que esos 11.000 evaluaciones que tengan quizás van a ser aún más en el próximo tiempo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Marilu. Vamos a seguir con nuestros panelistas. Gerardo nos habló de la telemedicina en general y ahora le vamos a pedir al doctor Víctor Bertrán, profesor asociado de la Universidad de la Frontera, odontólogo, que nos cuente de qué se trata la teleodontología. Bueno, como muy bien explicaba el doctor Gerardo Fache, la teleodontología básicamente deriva de la telemedicina, de la telesalud, en términos generales, ¿ya? Y también necesita de tecnología, ¿no es cierto?, para poder brindar estas coberturas entre los odontólogos o los especialistas odontólogos, que tenemos diferentes también especialidades específicas, para poder acercarnos, ¿cierto?, un tratamiento de forma sincrónica o asincrónica. Básicamente lo diferenciamos porque un tratamiento sincrónico es una interacción directa, ¿no es cierto?, este caso sería, por ejemplo, entre un especialista y el paciente, o una interacción asincrónica es cuando se hace de una forma diferida, ¿no?, la atención. Generalmente, por ejemplo, en el hospital digital entiendo que se prioriza una cantidad de horas, por ejemplo, para dar respuesta a los tratamientos de las personas, depende de la célula, y eso es básicamente un concepto de tipo asincrónico, pero también tienen alternativas sincrónicas. Las tecnologías han avanzado bastante y nos permiten ir y prácticamente abordar muchas de las dolencias de los pacientes desde el punto de vista sincrónico. Ahora, desde el punto de vista de la teleodontología, nosotros también hemos tenido desarrollos importantes, ya principalmente en el contexto de la pandemia hacia adelante. Principalmente habían varias iniciativas o desarrollos tecnológicos que estaban enfocados en aplicaciones, ya principalmente asociadas a software específico o aplicaciones, ¿no es cierto?, web responsivas, en los cuales los profesionales, ¿no es cierto?, en este caso los odontólogos, principalmente del área de ortodoncia, ¿ya?, y otras áreas más específicas que no estaban dirigidas específicamente a personas mayores, les permitía realizar principalmente monitoreo de los pacientes, de los tratamientos, ¿ya? Porque muchos tratamientos en el ámbito odontológico son de largo plazo. Por ejemplo, la ortodoncia, los pacientes tienen que estar a veces 2 hasta 3 años en monitoreo,
Por lo tanto, estas plataformas sirven para ir generando una interacción, un control, un monitoreo, ¿no es cierto?, semi-remoto entre el paciente, ¿no es cierto?, y el especialista. Y paulatinamente se fueron generando desarrollos tecnológicos que permitieron ir incorporando otras tecnologías, ¿ya? En este caso, en nuestro caso, nosotros hemos desarrollado una plataforma de desarrollo propio, ya que se llama Tego, es una teleplataforma de especialidades geriátrico-odontológica, y justamente gracias a un proyecto de la NIT, ya del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, logramos tener digamos, un financiamiento en el contexto de la pandemia por COVID-19 en el año 2020 para poder hacer un desarrollo tecnológico donde tuvimos que trabajar con informáticos, telemáticos, etcétera, para poder generar una primera plataforma, ya que nos permitiera setear, ya configurar una serie eh, de informaciones que nosotros de forma secuencial vamos a llenar en un examen de rutina, ¿no es cierto?, en una anamnesis, ¿no es cierto?, de un paciente, y en este sentido la plataforma la diseñamos con modelos tridimensionales, simulando específicamente condiciones más prevalentes de las personas mayores, patologías orales relacionadas principalmente con el riesgo de cáncer bucal, de lesiones, ¿no es cierto?, eventualmente más de urgencia en ese momento, dado el confinamiento que había en ese momento de personas mayores. Nosotros tratamos de generar una plataforma que nos permitiera llegar lo más posible al hogar de la persona. Entonces, necesitamos una plataforma que nos permitiera cargar la mayor cantidad de información posible. Esto lo hacíamos a través de una clínica dental móvil que llegaba prácticamente al hogar de la persona, ¿ya? O también con un sillón dental portátil que se puede incluso ingresar al domicilio, ¿no es cierto?, de la persona, o en este caso de la residencia. Y pudimos a través de la plataforma generar un sistema, ¿no es cierto?, que nos permitiera cargar la información a través de un dentista general que cargaba toda esta información en la plataforma desde el punto de vista no solamente odontológico, sino también médico geriátrico. También teníamos apoyo de un equipo, ¿no es cierto?, de geriatras, y de un equipo de especialistas, un staff de especialistas odontólogos que de forma principalmente asincrónica, una vez que se cargaba esta información, se podría levantar una interconsulta. Esta interconsulta se enviaba ya a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, se enviaba rápidamente al especialista para que éste dentro de un tiempo de 48 horas pudiera contestar la interconsulta. En los términos más ontológicos, principalmente las interconsultas más habituales, digámoslo así, que nosotros pesquisamos y tratamos durante ese proyecto, fueron desde el tipo de urgencias muy domésticas, como por ejemplo la fractura de una prótesis dental, que es muy invalidante porque la persona no la puede reparar por sí misma muchas veces, y eso impide muchas veces en personas que son desdentados totales o parciales, prácticamente no pueden, ¿no es cierto?, comer, no pueden digerir los alimentos, no pueden tener una buena digestión, ¿no es cierto?, del bolo alimenticio. Y también, obviamente, tiene todas consecuencias estéticas, también de interacción social de las personas, pero también en muchas veces encontramos lesiones que eran potencialmente neoplásicas, o que eran, ¿no es cierto?, lesiones que podían transformarse en un cáncer bucal ¿no es cierto?, de cabeza y cuello. Y en este caso, ahí lo más importante es tener digamos, un tratamiento lo más rápido posible, ¿ya? Para poder generar una interconsulta lo más rápida posible, lo que nosotros llamamos un autoexamen, un tratamiento preventivo, ¿ya? De manera que una vez que localicemos, podamos diagnosticar, ¿no es cierto?, esta lesión potencialmente neoplásica, rápidamente sea el patólogo a través de la plataforma quien pueda dimensionar, ¿no es cierto?, cuál es el riesgo de esta lesión, para eventualmente coordinar rápidamente una interconsulta presencial, en el caso que se requiere muchas veces, en esos casos, una biopsia, ¿no es cierto?, de esta lesión, y poder rápidamente, ¿no es cierto?, biopsiar la lesión y tomar todas las, digamos, las acciones terapéuticas en el caso de que la lesión esté en un nivel más agresivo, más avanzado
como lo es en el cáncer bucal, ya que muchas veces cuando tenemos un diagnóstico tardío tenemos alta mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, nuestro proyecto fue enfocado principalmente en poder generar una plataforma amigable entre el odontólogo que iba a estar en terreno y los especialistas que iban a estar a distancia, ¿ya? También permitía una unidad médico-geriátrico digital que nos permitía comunicarnos con un geriatra. Y muchas veces nosotros estimamos que 1 de cada 4 pacientes que se atendían requerían de una interconsulta, ya sea con un geriatra o con un especialista odontólogo, con un patólogo bucomaxilofacial, por ejemplo, con un rehabilitador, con un periodoncista. Muchos pacientes también sufrían abscesos periodontales o abscesos que necesitan también un tratamiento de urgencia. Y en esta clínica dental móvil nosotros también íbamos equipados con equipamiento, digamos, bien sofisticado que nos permitía poder tratar urgencias, ¿no es cierto?, en in situ, hasta cierta complejidad, por supuesto, y podíamos de cierta manera también de cierta manera, poder tratar todas estas urgencias, ¿no es cierto?, tratamientos odontológicos prioritarios, de una forma en que el paciente no tuviera que ir a un centro asistencial, que muchas veces estaban con confinamientos también y con restricciones de atención, y pudimos también bajar esta carga, ¿no es cierto?, ya este deterioro oral que es muy alto en los pacientes, sobre todo nuestro grupo de pacientes fueron pacientes del 40% más vulnerables del registro social de hogares, que generalmente eran zonas periurbanas o rurales también, donde trabajamos acá principalmente en 5 regiones del país, y logramos con éxito también implementar esta plataforma en otros países, en México y en Colombia, en zonas rurales y urbanas, y también con mucho éxito logramos capacitar a colegas de otros países y al día de hoy la plataforma la usamos activamente, principalmente acá en la región de la Araucanía, y hemos atendido a la fecha más de 1.500 pacientes dentro de un rango de 4 años aproximadamente, con diferentes programas y proyectos. Y también recientemente hemos terminado de desarrollar una aplicación móvil que está orientada principalmente a la prevención en salud oral, salud bucal, que tiene una serie de videos ya que son bien entretenidos y que se realizaron a través de focus group con los mismos pacientes y con especialistas. Se generaron los guiones, se hicieron con actores que eran las mismas personas que nos ayudaban, mismas personas mayores que nos ayudaban a través de las agrupaciones a grabar estos videos, ¿ya? Y definitivamente fue un proyecto muy bonito porque pudimos generar videos educativos importantes a la población. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, podíamos entregar una receta de, por ejemplo, la preparación de un sustituto salival casero, ¿ya? Que se puede preparar con manzanilla, con linaza en la casa del paciente. Es de bajo costo, ¿ya? Y por lo tanto preparamos un video como paso a paso cómo tenía que ser preparado, el especialista iba explicando cómo tenía que ser dirigido, y a través de inteligencia artificial, a través de un algoritmo, podíamos programar desde la plataforma que la indicación fuera dirigida específicamente al paciente que lo necesitaba, ¿ya? Obviamente esto era validado también por un odontólogo contralor que de la plataforma, que no totalmente puede controlarse todo de forma autónoma, y este video entonces se digería en una aplicación móvil que el paciente puede revisar este video, que son videos de 4 o 5 minutos. Y después de eso ahora la versión 3.0 de la aplicación, por decirlo así, es que le hemos incorporado ahora videojuegos, que nos permite también, que le permite al paciente tener un avatar, por ejemplo, una mascota, un gatito, un perrito, que digamos, el usuario, que puede ser la misma persona mayor en el contexto de su familia, con sus nietos, con su familia cercana, digamos, sus cuidadores, etcétera, se puede jugar, ¿no es cierto?, con diferentes juegos que los diseñamos específicamente que fueran amigables y fueran juegos de rutina y entretenidos, como sopas de letra, trivia, juegos de deslizamiento, de preguntas múltiples, y son bien entretenidos. Y ahora estamos haciendo unos ensayos clínicos con tesistas también de 3 magíster que trabajamos en una red de 4 universidades. De la UFRO, que yo soy de la Universidad de la Frontera en Temuco. Yo lidero el proyecto, pero trabajamos también con unos colegas de la Universidad de Chile, de la Universidad de Talca y de la Universidad de Valparaíso. Y estamos ahora
haciendo talleres instruccionales, porque todo esto también tiene brechas digitales, ¿no? Entonces es importante hacer una buena un taller instruccional a las personas que quieren participar de este estudio. Y estamos enrolando ahora diferentes grupos, ¿no es cierto?, de pacientes en los diferentes centros, en los cuales, ¿no es cierto?, le hacemos toda una inducción en la plataforma, perdón, en la aplicación. La aplicación también está vinculada con la plataforma Tego, por lo tanto, también permite al paciente, por ejemplo, cuando va donde su médico tratante o va donde su dentista tratante, permite también tener un registro de todo su historial, si él lo autoriza, tiene todo su historial de polifármacos, su historial médico, y no tiene que andar con un papelito, ¿no es cierto?, anotando todas las indicaciones ahí. Y también esto nos permite entregar mucha información de contenidos, ¿no es cierto?, educativos, que son enviados específicamente en esta primera versión, están enfocados en salud oral, en autoexamen para prevenir, ¿no es cierto?, cáncer bucal, en cómo tenemos que limpiar las prótesis, en el caso de los pacientes que son usuarios de prótesis removibles o implanto asistida, y también en el caso de pacientes que no tienen prótesis, pero que obviamente se hacen un lavado habitual, y hemos tenido muy buenos resultados ya en ese sentido por parte de los pacientes, porque también a través de los juegos reforzamos estos contenidos educativos y ellos pueden también hacer de forma entretenida, ¿no es cierto? Pueden jugar, ¿no es cierto?, estos juegos, estos videojuegos, y pueden ir aprendiendo, ¿no es cierto?, a hacer un esquema de aprendizaje de los contenidos que nosotros queremos entregarles. Entonces Súper. también la teleodontología se puede transformar en teleeducación, teleodontogeriatría, ¿no es cierto?, educativa, o puede ser teleodontología también enfocada, como lo explicaba el doctor Gerardo, también enfocada con un aspecto más terapéutico, pero tú también lo puedes enfocar al telemonitoreo, a la teleeducación. Hay muchos aspectos que pueden ser abordados a través de la teleodontología, y mucho de ello va a depender de los desarrollos tecnológicos en los cuales nosotros podemos ir desarrollando esta iniciativa. Básicamente, Marilu. en términos generales, te puedo explicar, Marilu, en inicio. Oye, muchas gracias, Víctor. La verdad es que súper interesante. Yo desconocía totalmente, o sea, cuando Carolina, que puso el tema aquí de la teleodontogeriatría, la verdad es que no me imaginaba cómo podría funcionar. Yo sí había escuchado este tema de las clínicas móviles. De hecho, en Opción Mayor, si uno busca odontólogo, tenemos ahí un par de odontólogos que acá en Santiago hacen de forma particular, que sigue atención en domicilio, uno con clínica móvil, en el fondo un especialista en el tema y otro que es una persona que se está formando. Pero no me imaginaba algo así como tan armado y con tanto alcance como tú señalas en el fondo. Nosotros estamos mucho más familiarizados quizás con lo que nos comentaba Gerardo, pero creo que es súper relevante y además porque el tema dental es algo que es muy importante, que no está suficientemente desarrollado, que no tenemos toda la cobertura que se necesita. Y además yo creo que desde el punto de vista de las personas, y en este caso como los profesionales, desconocemos la cantidad de especialistas y necesidades que existen en relación a la odontología. Así que es súper interesante si es que tienen alguna página donde se pueda saber más de tu proyecto, si la puedes dejar ahí en el chat para que la podamos revisar. Y probablemente después podemos hacer alguna nota o algo más para Opción Mayor porque está muy interesante el tema. Muchas gracias. Gusto, Marilu. Gracias por la Gracias. invitación. Vamos a pasar a la segunda patita de nuestro conversatorio, en esto de cómo podemos a través, digamos, a la distancia o desde la casa poder acceder a distintos servicios. Y le vamos a dar la palabra a nuestros auspiciadores LIVAP, que nos acompaña hoy día Yasna Gutiérrez, fundadora y CEO de LIVAP, para que nos puedas contar un poquito, Yasna, qué es lo que ustedes hacen en relación a la atención y el acompañamiento de personas mayores en sus casas. ¿Por qué los motiva a auspiciar este conversatorio y que hablemos de estos temas para luego dar lugar a nuestros dos panelistas? Gracias, Marilu. Felices de poder estar auspiciando estos conversatorios porque precisamente nosotros, como estamos en contacto directo con las familias que están preocupadas por sus seres queridos mayores, sabemos que hay mucha falta de información, mucho desconocimiento, y estos conversatorios precisamente lo que hacen es acercar conocimiento a las personas para que puedan tomar mejores decisiones de sus propias vidas y la vida de sus seres queridos mayores. LIVAP está innovando en lo que significa el cuidado a domicilio. Nosotros nos interesa potenciar que las personas puedan seguir viviendo en sus casas. La gran mayoría de las personas mayores quieren poder seguir viviendo en sus casas, pero obviamente tenemos que reconocer que en el día a día pueden encontrar ciertos desafíos para que eso pueda
ocurrir, y es en ese sentido que nosotros queremos ser un apoyo para las personas mayores, pero también un alivio para las familias que están preocupadas por su ser querido mayor. Entonces lo que hacemos es combinar apoyo humano con tecnología de cuidado no invasivo. Cuando no estamos nosotros en términos personales, proponemos distintas tecnologías que pueden monitorear y detectar tempranamente, generar alertas oportunamente en caso de que ocurran situaciones complejas. El apoyo humano consiste en acompañamiento o cuidado dependiendo de las capacidades, situación de salud de la persona, y por lo tanto se hace una evaluación inicial para poder determinar cuál es el servicio más apropiado para esa persona en términos humanos. Y la tecnología, desde pastilleros inteligentes que se manejan desde una app para poder incrementar la adherencia a tratamientos, que muchas veces es una problemática que se puede resolver fácilmente tomando medicamentos oportunamente. Tenemos algunos clientes que simplemente porque se olvidaron de tomar su pastilla para la presión, se descompensan y terminan en emergencias, y eso era absolutamente innecesario si hubieran tomado sus medicamentos. A sensores que se instalan en sus casas y pueden detectar caídas a través de imágenes infrarrojas y generan una alerta a la familia, y también sensores que con inteligencia artificial van detectando patrones de actividad, de movimiento, y por lo tanto también falta de movimiento, y en ese sentido generar alertas cuando esos movimientos los patrones en la casa empiezan a cambiar y empezamos a ver modificaciones. Entonces la idea es combinar el apoyo humano, que sabemos que es irreemplazable en muchos sentidos, para prevenir mayor deterioro, para poder mantener ejercicio físico, cognitivo, y poder ayudar en actividades diarias, por supuesto, pero combinando eso con tecnología cuando las personas quieren mantener su privacidad, cuando no es necesario un cuidado tan intensivo, y la tecnología muchas veces puede apoyar en ese sentido. Eso es lo que hacemos en LIVAP. Lo que nos interesa es poder apoyar a las personas mayores en su autonomía, pero también dar alivio a sus seres queridos. Muchas gracias, Yasna. Ustedes están en varias ciudades a lo largo de Chile, así que los invitamos a revisar ahí en la página livap.cl, ¿cierto? Y quizás, Carolina, podrías poner en el chat que dejemos escrita cuáles son las ciudades que está Yasna. Eso mismo voy a dejarles el link y del detalle. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que hay algunas Gracias a ustedes. preguntas en el chat, que por un tema de tiempo vamos a pasar a los otros panelistas, y Carolina va a ir respondiendo algunas en el chat, y si quedan dudas lo dejamos al final ahí a viva voz. Muy bien, muchas gracias entonces a LIVAP y a Holandasa, que son nuestros auspiciadores. Holandasa con sus sepulturas en Parques del Sendero en distintas ciudades del país. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente panelista, Ángela Molina, enfermera de la Universidad Católica, gerontóloga social y fundadora de Domo Salud. Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Y Gracias a ti por la invitación. nosotros queremos, en el fondo, con la mirada que ustedes tienen, que brindan cuidados y, en el fondo, servicios de asistencia en domicilio desde el punto de enfermería, quizás que nos puedas contar un poquitito desde la mirada que ustedes tienen, desde el cuidado y desde el cuidado de la salud, ¿qué cosas son las que hoy en día se le pueden ofrecer a una persona que está en casa, a una persona mayor que no puede salir de casa o que quiere o que no quiere salir de casa? Puede ser en un contexto agudo, en un contexto de fin de vida, que nos cuentes un poquitito cuáles son las soluciones que se pueden encontrar hoy. Buenas tardes. Mira, como decía el doctor y los otros panelistas, desde que partió la pandemia y hubo un auge de muchas de las cosas que uno podía hacer como enfermera o como profesional de la salud dentro del ámbito sanitario. Hoy día en domicilio prácticamente podemos hacer de todo. Lo mismo que se puede hacer en el hospital, se puede hacer en la casa. Desde lo más básico, desde la educación, tanto para el paciente como para la familia, así como tratamientos, procedimientos invasivos, tratamientos endovenosos, cuidados paliativos en pacientes en fin de vida. Infinidad, o sea, te podría detallar, no sé, desde enseñarle o tener un cuidador en casa para que bañe al paciente, lo levante, lo ayude en sus actividades de la vida diaria, en estos pacientes que ya han pasado una etapa más aguda, digamos, y que se hace crónica, en estos pacientes con algún tipo de demencia, ya un paciente que no quiere salir de casa, simplemente porque no quiere ir al hospital o a un laboratorio, le podemos tomar exámenes, tanto ya sean de sangre,
hacer algún tratamiento endovenoso por una neumonía aspirativa y que no requiere hospitalización, o no quieren ir al hospital para evitar algún tipo de complicación, algún paciente que por algún tipo de infección se deshidrató, lo podemos hidratar, que requiera oxígeno, le podemos llevar oxígeno, algún tipo de cambio de instalación de sonda, ya sea nasogástrica, de Foley, de gastrostomía, o sea, infinidad de cosas. Todo lo que se puede hacer en el hospital también se puede hacer hoy día en el domicilio. Y en pacientes en cuidados paliativos también tenemos muchas actividades que hacemos porque tú entiendes que cuando hay un paciente en fin de vida, la gente no lo quiere tener, la familia no lo quiere tener hospitalizado, quiere acompañarlo hasta sus últimos momentos. Y eso en un hospital o en un centro sanitario de repente es muy difícil. O simplemente la voluntad del paciente era quedarse y morir en su casa. Ahí podemos llevar todos los cuidados y hacer mucha contención familiar y apoyar al paciente y a la familia hasta el deceso y que mejorar la calidad de vida que le queda en su domicilio. Como te decía, prácticamente todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno dice como, qué experiencia ustedes tienen, por ejemplo, con la toma de exámenes, de imágenes, ecografías, no sé, electroencefalograma, electrocardiograma, cosas que de repente uno dice, pucha, se lo hago, no se lo hago, oye, qué difícil sacarlo, y que de repente Eso pueden tener también. una impresión en el paciente en relación a toma de decisiones o pronóstico, alivio de síntomas? Bueno, en Duomo Salud, partiendo por la pregunta que era de enfermería, teníamos todo eso de enfermería, pero también tenemos sinergia y tenemos muchos profesionales que nos apoyan en esta atención domiciliaria, desde kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos para los pacientes que lo requieren, y también tenemos el apoyo de lo que tú decías, tenemos imágenes, las enfermeras pueden tomar electrocardiograma, tenemos convenios con médicos que podemos hacer ecocardiogramas, radiografías de tórax, ecografías de todo tipo, Doppler. Entonces, en contexto de eso, podemos hacer absolutamente todo lo que el paciente requiera sin moverse de su domicilio, ya sea porque no pueda o porque no quiera. Perfecto. ¿Ya? Es interesante porque desde el punto de vista de lo que uno le toca a veces decir, bueno, ¿cuál es el alcance? O claramente hay que ver, cuando uno dice que se puede hacer todo que lo mismo que sería en el hospital, también tiene que ver un poco como cuáles son las expectativas, cuál es el alcance que Exacto. tiene cierto ese paciente, que estamos hablando de, muchas veces, en algunos casos es por confort que no quieren salir como decisión y Salir. efectivamente podemos optar a la coordinación con estos como distintos prestadores de servicio. Pero es interesante lo que tú nos cuentas porque tiene que ver con que hoy existen distintas empresas, o sea, en el caso de ustedes, por ejemplo, como que lo articulan, pero existen empresas que prestan una diversidad de servicios que habitualmente las personas y los profesionales de la salud pensamos que hay que ir al lugar. Pero hoy en día, en el fondo, es mucho más asequible y más fácil poder acceder en esta manera en que tú lo mencionas. Y combinado a lo que estábamos conversando de las atenciones en casa y de qué cosas son factibles de realizar hoy día, vamos a darle la palabra a Mauricio. Mauricio es emprendedor y fundador de YAP para que nos cuente desde el punto de vista del acceso en la casa a fármacos. En el fondo, ¿con qué herramientas se cuenta hoy? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué novedades hay en relación al acceso de las personas a fármacos? Y voy a contar un poquito los errores que cometimos nosotros, Marilu. Nosotros partimos siendo un cotizador y un marketplace de medicamentos. eh, para acercar un poco la problemática que ustedes decían, oye, ¿sabes que cuando alguien se hace telemedicina era bien irónico? Te hace una telemedicina porque no quiere ir al centro de salud, pero después tenía que comprar los medicamentos. Entonces, chuta, ¿cómo combinamos esas dos cosas? Y partimos intentando resolver eso y nos dimos cuenta que teníamos que resolver un problema más de fondo primero, que tiene que ver que el sistema en Chile está organizado para que tú tus beneficios y tus descuentos y las promociones las puedas encontrar en la farmacia física. ¿Se fijan o no? Ustedes cuando van, las promociones, los descuentos, los usos de los seguros, todas las cosas están en el físico, no están en el digital. Entonces, cuando estamos hablando sobre todo de un adulto mayor, donde cada peso importa, es súper relevante el ahorro también en el medicamento. Entonces, si yo tengo algún seguro, algún convenio, alguna caja de compensación que me da algún beneficio, y yo no soy capaz de ofrecerlo en la virtualidad, es poco atractiva la solución para un paciente. Entonces, porque hoy día despachar un medicamento a la casa de un paciente es sencillo, hay un montón de plataformas que lo hacen.
Pero nosotros un poquitito migramos a decir, ¿sabes qué? Ofrezcamos que ese despacho a domicilio venga con los beneficios de ir a una farmacia física. Un ejemplo súper concreto es los seguros complementarios. Nosotros hoy día estamos integrados con más de 7 seguros complementarios para que tú puedas comprar un medicamento y te lo vayan a dejar a la casa con el seguro complementario aplicado. ¿Por qué? Porque te reembolsan un 60% de fármaco. Entonces, chuta, si es que yo no hacía eso, las personas tenían que verse obligadas a ir a una farmacia física para poder usar eso. Entonces, te respondo de otra manera. En el fondo, lo que estamos haciendo tecnológicamente es habilitar para que tu experiencia digital no sea solo mejor porque el despacho a domicilio, sino que también sea más conveniente económicamente. Entonces, si no combinábamos esos dos factores, era súper poco atractivo para las personas. Yo escuchaba a Gerardo, yo lo tuteo nomás, así que soy bien patudo, de que no sacamos nada con hacer esa solución porque el hospital digital es maravilloso, pero después para tratarse el paciente tiene que salir igual. Ahora, para que no salga tiene que ser con condiciones que no le interese salir. ¿Ya? Entonces, dimos vuelta a eso. Hoy día hay un montón de plataformas. Desafortunadamente, la venta de medicamentos online no ha aprendido como en otras categorías en Chile. Pesa súper poquitito todavía la venta. ¿Y por qué? Porque todos los beneficios, todos los convenios, ¿dónde estaban? En el físico. Que los lunes tengo este descuento, pero físico. Que los martes tengo este descuento, pero físico. Que el seguro, que la caja de compensación, que el banco, que lo que sea, pero todo es físico, ¿te fijas o no? Porque hay, desafortunadamente hay un interés mucho más comercial, de llevarte a la sala para que te tientes con otras cosas. Nosotros queremos solucionar el problema de salud. Y el problema de salud es, a mí no me interesa que te lleve una pasta de diente o una crema. Me interesa que puedas comprar el medicamento que tú necesitas con todos los beneficios que existen en el mercado, cosa que sea un incentivo para ti para no salir de la casa. Entonces nos dimos esa vuelta, porque yo sé que mucho la pregunta de hoy, hoy hay despachos a domicilio en 4 horas. ¿Cuál es el problema? Que cualquier persona que tenga algún beneficio en algún lugar va a decir, pucha, pero no me aplicó el descuento de, pucha, no te aplicó. Ah, entonces sabes que prefiero una farmacia. Y eso consideramos que es más importante resolverlo. Porque el 95% de las transacciones en una farmacia salen con beneficios. ¿Se acuerdan? Ustedes, me imagino que todos lo sabemos, damos el root y algo nos aplican en el fondo. Hay que ser capaz de aplicar ese algo en lo digital para que sea el cierre del círculo a las cosas tan espectaculares que están haciendo en el hospital digital, a lo que está haciendo Víctor incluso, porque que también en la odontología hay medicamentos asociados, pero si no hacemos ese complemento completo no sirve de nada la solución. Muchas veces. Muchos se enfocaron en despachar en 4 horas, pero eso no soluciona el problema del paciente que necesita que me despachen en 4 horas, pero lo más barato posible. Y sobre todo cuando hablamos de adultos mayores, hace más sentido todavía. Mauricio, y hay una pregunta, porque nosotros sabemos lo que es YAP, pero el resto no lo sabe. Eso que tú dices, o esa solución que están buscando, ¿hoy en día las personas pueden acceder o ustedes están trabajando para lograrlo? Es que, mira, cambiamos tanto el foco que antes éramos como egoístas, queríamos resolverlo en Yap. Son una página donde tú pones tu medicamento y lo puedes comprar. Hoy día dijimos, seamos una plataforma tecnológica y disponibilicemos nuestra tecnología. Hay farmacias que son bien conocidas como Pharmaloop, como Fracción, como Ecofarmacias, como la Liga Chilena contra la Epilepsia, que usan nuestra tecnología para poder vender con estos beneficios. ¿Te fijas o no? Porque si la dejamos solo para nosotros, no íbamos a solucionar el problema real. Y si la compartimos y habilitamos para que todas estas farmacias puedan participar con nuestra tecnología, llegamos a mucha más gente. Y cuando uno habla de un propósito, de querer disminuir el gasto de bolsillo, de ayudar a las personas, tenéis que ser súper generoso con lo que hay logrado hacer. Nosotros logramos conectarnos con un ecosistema de seguros complementarios y esa tecnología nosotros la disponibilizamos al que quiera. Buenísimo. Muchas gracias, Mauricio, por compartir tu experiencia y muchas gracias por el apoyo y orientación que le has dado a Opción Mayor también. Así que, bien. Carolina, tenías unas preguntas, nos quedan unos poquitos minutos. Sé que tienes una pregunta para Ángela, que justo como se cayó para que tengamos la posibilidad a ella y seguimos luego con el resto de las preguntas. Exacto. Sí, quería, Ángela, preguntarte desde tu profesión como enfermera, clínica principalmente, ¿qué rol crees tú que a nivel domiciliario tienen las enfermeras? Porque habitualmente lo que viene a la memoria para la comunidad en general es pensar en la enfermera una curación, en poner un suero, ¿cierto? Pero ¿qué rol más allá puede tener en la gestión de cuidados finalmente en el domicilio? Nos gustaría que por favor nos pudieras
dar algunas palabras en relación a eso, del punto de vista clínico. Mira, desde el punto de vista clínico, también hablando con el doctor Fache, también se puede hacer mucho apoyo con la tecnología. Nosotros hacemos videollamadas y a veces tenemos, en consenso con los médicos, con los geriatras, cuando no pueden o no tienen tiempo para ir o es una emergencia, poder hacer una evaluación del paciente a través de una videollamada, dándole los signos, lo que estamos evaluando en ese minuto. ¿Ya? Respecto del rol de enfermería, es súper amplio. Podemos hacer mucha educación para hacer cosas muy preventivas, para evitar, digamos, una postración de un paciente cuando está con algún problema de salud, que nos ha pasado mucho que hemos tenido pacientes que están postrados, que la familia dice que no puede caminar, que no se puede levantar, y en realidad los hemos sacado de la cama, han empezado a caminar y han terminado haciendo yoga. ¿Ya? Entonces el rol es súper importante y también siento que somos como la persona que puede hacer una conexión tanto entre la familia, el médico y el resto de los profesionales, ¿ya? Porque la enfermería en nuestra empresa, digamos, está presente en las 24/7, ¿ya? Nosotros tenemos auxiliares en los domicilios donde nos van informando el estado del paciente, ellos nos entregan turno y además con eso nosotros podemos tener una relación directa tanto con el médico como con la familia y con los otros profesionales de la salud para prevenir cualquier complicación o tratarla cuando se produce en forma aguda y mantener la salud en lo mejor posible en lo que le resta de vida al paciente, tanto si es geriátrico como si es paliativo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Eso era importante, que quería destacar porque la verdad que efectivamente la profesión de enfermería, el concepto a veces, como te decía, de la curación o poner el suero va mucho más allá y tiene un rol de gestión y de coordinación que muchas veces es clave y sobre todo desde el punto de vista clínico, independiente, ¿cierto? Es el rol de la enfermera. Eso es lo que queríamos destacar. Muchas gracias. Exactamente, hemos prevenido muchas cosas, complicaciones a través de la observación y la educación. Como te decía, es súper preventivo el evitar caídas de los pacientes, por ejemplo, el sacar alfombra, el indicarle a la familia las ayudas técnicas que podemos tener, desde levantarse, caminar, como decían antes de los medicamentos, hasta un baño que puede ser fatal si un paciente no tiene todas las medidas de seguridad para poder realizar esto en forma segura. Exacto, exacto. Muchas gracias, Ángela. Quisiera seguir con algunas de las preguntas, algunas las empecé a responder, pero quedan otras en el tintero que quiero ir revisando, ¿cierto? Em, Aquí está Manuel que nos comentaba, aquí Gerardo, si nos puedes confirmar, si en general todos los consultorios tienen acceso a Hospital Digital. En efecto, el acceso es abierto, por lo cual el que no haya hecho la vinculación tienen que comunicarse con el referente para que los habilite y el trámite no es más que mostrarles la plataforma y el acceso por la clave única que probablemente ya todos hemos ocupado en alguna oportunidad. Ahí también preguntaban por el tema de los pacientes, si pueden atenderse directamente, no se puede, pero si el paciente o la familia le pide al consultorio que hagan la gestión para que el caso sea presentado en la atención primaria, lo pueden hacer y eso lo hemos hecho también de manera como indirecta. Claro. Rodrigo acá preguntaba si los consultorios saben que tiene Hospital Digital, es de Temuco y te puedo decir que sí, sí saben que existe Hospital Digital. De hecho, con el mismo doctor Fache hemos hecho en algún momento peregrinaciones evangelizando, ¿cierto? Así que en general la misma recomendación que pidan, que pregunten por Hospital Digital. Vamos a seguir acá. Claro, Gerardo respondió ya, no, no es de acceso directo de los pacientes, sino de los profesionales, pero rescatar y reforzar que todos los profesionales, a diferencia de las otras células que hay desde este Hospital Digital, la célula de geriatría es la única que permite que todos los profesionales puedan enviar la interconsulta. Entonces eso amplía el acceso desde cualquier, en el fondo, kinesiólogos, enfermeras, terapeutas, psicólogos, kinesiólogos, todos pueden hacer la interconsulta. Aquí, bueno, ahí te está preguntando por Duomo, vamos a dejar el link directo en Duomo, el que está en opción mayor. Esas eran las preguntas que estaban
acá. Y arriba dejé también la información en relación a nuestro auspiciador, que es Livap, ¿cierto? Que tiene prestación de servicios en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayante y Valdivia. Voy a hacer un paréntesis aquí, eché de menos Temuco, pero tenía que decirlo. Pero esas son las ciudades que están en este momento, ¿cierto? Para que también puedan visitarlo y están en conocimiento de los servicios que presta Livap. Tanto el IVAP, como preguntaban en el caso de Domo, como otros profesionales, o también ahí podemos ver el tema de YAP que está, pero hay que ver si es que hay que actualizar alguna de la información que tenemos en la página. Ustedes lo pueden buscar si ingresan a www.opcionmayor.com y ponen donde dice buscar la palabra que ustedes necesitan: geriatra, enfermería, odontología, odontología a domicilio, qué sé yo, y les van a aparecer todas las alternativas relacionadas. Es muy fácil, ¿ya? Y también las ciudades en las que están presentes estos servicios. Estamos cumpliendo el plazo del conversatorio, así que queremos agradecerle a cada uno de nuestros panelistas porque ha estado muy interesante. Hemos podido tomar una de las aristas del cuidado a distancia y el cuidado en casa. Este es un tema muy amplio que vamos a ir complementando con otras notas y otras instancias de conversación sobre tecnología. Dar el último saludo a Holandasa, que pueden revisar ahí en la página de holandasa.cl, y que está presente en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco para la compra anticipada de sepulturas en Parque del Sendero, y a nuestros aliados del IVAP, con Yasna que nos está acompañando, a quien pueden contactar, pueden buscarlo también en Opción Mayor. Si ponen LIVAP van a aparecer sus datos, o en livap.cl, para servicios de cuidado y acompañamiento que son desde cuidados por horas hasta por días y en distintas ciudades a lo largo del país. Les dejamos un cariñoso saludo a todos y muchas gracias a nuestros panelistas. Este conversatorio va a quedar disponible en YouTube prontamente. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la